Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de Psicología del Deporte que transmitimos los viernes a las 10 de la mañana. Soy Claudia Becerril Rivera, psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Vamos a continuar hoy con nuestro ciclo que hemos estado trabajando sobre las lesiones deportivas, el trabajo psicológico en las lesiones deportivas. Y hoy vamos a hablar el tema que nos toca es las reacciones psicológicas, pero desde el lado del entrenador y la familia. Si recuerdan, estamos hablando ya en el escenario en el que el deportista ya tiene la lesión, ya toda la fase de prevención ya la hicimos, fueron los anteriores programas, ahorita estamos en las reacciones. Entonces, pero hoy vamos a hablar específicamente de la posición del entrenador y de la familia frente a las lesiones de los deportistas. Un tema que a veces no ha estado muy abordado, pero que tiene también mucho peso para el deportista, porque el entrenador y la familia pues son ese núcleo social principal para él que es en donde el deportista espera que se le apoye. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, yo quiero empezar aquí con tres preguntas para nuestro público que nos está viendo. Lo que vamos a hablar tiene que ver con estas tres preguntas, es decir, ¿cuál es la reacción que tiene el entrenador frente a la lesión del deportista? Todos los entrenadores, cuando sus deportistas tienen una lesión, siempre tienen ellos también una reacción psicológica. De eso es de lo que vamos a estar hablando. ¿Cuáles estas reacciones positivas que se esperaría que tuviera un entrenador frente a la lesión? Porque también van a tener un impacto muy importante sobre la recuperación y la rehabilitación del deportista. Vamos a mencionar también aquí qué reacción psicológica tiene la familia frente a la lesión del deportista. Cuando hablo de la familia, pues hablamos de, digamos, que ese núcleo familiar donde está el deportista, puede ser papá, mamá, hermanos, todos, o incluso otras partes de la familia, o los tutores, según las condiciones del deportista. Eso es lo que vamos a hablar también aquí, cómo a veces esta reacción que tiene la familia a veces no es muy positiva y cómo hay que trabajar con eso. Y bueno, el análisis de esta reacción de la familia y del entrenador, nuestra pregunta aquí es qué efectos psicológicos van a tener estas reacciones en el deportista. Esa es una pregunta importante que intentaremos contestar en este programa. O sea, cómo las reacciones del entrenador y la familia tienen un efecto psicológico en el deportista. Incluso veremos cómo la reacción que suelen tener los entrenadores determina mucho a veces si el deportista le informa o no si tiene una lesión. Eso es lo que vamos a estar hablando en este programa y los que son aquí entrenadores que nos estén viendo, nos van a estar escuchando, pues hagan este ejercicio introspectivo de decir, bueno, ¿qué reacción tengo yo como entrenador que puede influir o negativamente o positivamente en mi deportista una vez que ya tiene una lesión? Y los que son papás, mamás de hijos deportistas, los que son hermanos, también reflexionen un poco acerca de su reacción cuando su deportista ha tenido una lesión. Eso es de lo que estaremos hablando en este programa. Entonces, vamos viendo este esquemita que yo estoy presentando. Entonces, vamos a hablar de cómo esta reacción, tanto del entrenador y la familia, van a tener un efecto sobre el deportista y viceversa. También la reacción del deportista va a tener un efecto en la familia, también va a tener un efecto, también la lesión, la reacción, perdón, del deportista tendrá un efecto sobre el entrenador. Entonces, esto es de lo que estamos hablando en este programa. Cómo estas reacciones deben de ser favorables precisamente para que el deportista avance en este proceso de recuperación y rehabilitación. En otros programas, mis compañeros han planteado
las reacciones del propio deportista, es decir, sus propios procesos psicológicos una vez que él está lesionado. Aquí hablaremos de estos otros actores que rodean al deportista que son muy importantes. Entonces, yo quiero empezar aquí por las que suelen ser las reacciones más negativas de los entrenadores cuando sus deportistas tienen alguna lesión. Son algunos ejemplos, cada entrenador es totalmente distinto y por supuesto que no vamos aquí nunca a generalizar que todos los entrenadores responden de una manera negativa. Pero son estos algunos ejemplos que uno observa en el día a día del entrenamiento, incluso en las competencias sobre la reacción del entrenador. Bueno, la primera y la que yo más identifico es muchos entrenadores minimizan la lesión, es decir, cuando el deportista reporta que tiene una lesión, el entrenador lo primero que hace es minimizarla, es decir, no le da importancia a la lesión, a menos que sea incluso una lesión severa, que ya impida drásticamente la movilidad del deportista. Pero cuando son lesiones de una menor magnitud, una de las cosas que se ve mucho es cómo el entrenador minimiza esa lesión, o sea, no le da la importancia necesaria. Cuestionan la veracidad de la lesión, es decir, en muchos casos cuestionan si el deportista realmente tiene una lesión. En, en, y esto tiene obviamente un efecto negativo sobre el deportista. El deportista se siente que no le creen, se siente que lo están cuestionando. El deportista, incluso esta es una de las razones de por qué muchos deportistas no reportan a sus entrenadores que están lastimados y siguen entrenando así de manera oculta. La lesión se sigue complicando cada vez más porque hay una reacción negativa y ellos esperan una reacción de los entrenadores, eh, ya sea que las minimizan, no les hacen mucho caso o cuestionan que las lesiones sean ciertas. Y eso traerá siempre un efecto también negativo sobre el deportista. Luego vienen también la parte de las reacciones emocionales del entrenador. Muchos entrenadores manifiestan tener enojo porque aparece una lesión. Obviamente, esto es una cuestión emocional. En otros entrenadores hay una frustración porque aparece una lesión. Reacciones emocionales del entrenador también van a tener un efecto negativo sobre el deportista. E insisto, si un deportista viene y reporta que está lastimado y el entrenador se molesta, se enoja y dice ya otra vez una lesión, pues lo más probable es que ese deportista no le vuelva a informar que está lastimado, que no le vuelva a decir que hay una lesión. Y eso tiene consecuencias muy importantes que un entrenador no, creo yo, no se debe permitir, porque la siguiente vez que haya una lesión no le va a informar. Y eso sí es un problema bastante serio cuando un deportista no informa a su entrenador que hay una lesión porque no quiere enfrentar esa reacción negativa del entrenador, ¿no? Incluso hay entrenadores que dentro de este enojo levantan la voz, usan palabras fuertes, algunos les dicen a sus deportistas ya es que tienes miedo, por eso está la lesión. En fin, hay una reacción emocional que sí tiene que cuestionarse un entrenador hasta dónde se puede tener una reacción como esta, que va a tener un efecto negativo sobre el deportista. O no le va a volver a decir más si tiene una lesión. Y eso es, creo yo, un asunto bastante grave para un entrenador, que el deportista no le diga que tiene una lesión. Porque el entrenador puede asumir que se está trabajando de una manera que no, en realidad no se está trabajando debido a esa lesión, ¿no? O el deportista puede tener otro tipo de dificultades en el entrenamiento, por ejemplo, poca confianza en ciertos ejercicios, porque tiene una lesión que no ha dicho que tiene, ¿no?
Entonces, esta parte es importante. Bueno, hay también muchos entrenadores que le dicen a su deportista, no, sigue adelante con el entrenamiento, las lesiones son parte del proceso, no, pero tú sigue. Por ejemplo, a mí como psicóloga el año pasado me tocó ver un caso donde un deportista tenía un dolor intenso en el pie. El entrenador le decía, no, es que sabes que es parte del proceso, así es el entrenamiento de alto nivel, tiene que doler, tiene que, en fin. Era un discurso del entrenador justificando por qué tenía él que seguir entrenando a pesar de que le dolía mucho el pie. Bueno, finalmente el joven fue a la evaluación médica y resulta que tenía una fractura. Pues imagínense qué responsabilidad en ese momento adquiere un entrenador que no ha parado y el joven está fracturado. O sea, ese es el tipo de cosas que yo pienso que un entrenador tiene que cuestionarse cuando tiene una reacción como esta, porque una fractura es una lesión ya muy severa y que podría agravarse por haber seguido entrenando. Ese es el tipo de respuestas que un entrenador tiene que cuestionarse, tiene de verdad con mucha sinceridad, porque incluso involucra muchas cuestiones ya hasta de la ética, ¿no? Porque pedirle a un deportista que tiene que seguir entrenando y decirles que la lesión es parte del proceso, tú tienes, pero tienes que seguir, me parece que se pierde toda la perspectiva sobre cuál es la responsabilidad de un entrenador. En este ejemplo que yo acabo de poner, pues imagínense, era una fractura, estamos hablando de una lesión severa em, que pudo haberse agravado muchísimo más por haber seguido con el entrenamiento. Pero este discurso de la lesión es parte del proceso y tú te tienes que aguantar, pues yo creo que en el siglo XXI ya no sería viable, ya no sería una posición que se sostenga, porque la tecnología está tan avanzada que pues se pueden hacer todas las evaluaciones necesarias y determinar sí o no tiene una lesión el deportista, ¿no? Y ver en qué condiciones se sigue. Entonces, pero esta reacción negativa del entrenador hace que el deportista ya no se acerca a decirle. La próxima vez se lo oculta o la próxima vez ya no va a entrenar. Es peor todavía, ni nos enteramos de por qué no va a entrenar, porque estoy lastimado y como el entrenador me va a decir sigue entrenando y yo no quiero hacer eso. Eso hay que cuestionarse en el trabajo de ser entrenador. Si mi postura está teniendo un efecto también negativo con el deportista. Bueno, otra reacción negativa del entrenador es que cuando viene la lesión, lo primero que se piensa es que se van a perder los objetivos deportivos. Es decir, lo que se pone en riesgo son los objetivos deportivos o las competencias principales, no la salud del deportista, ¿no? Eh, muchos deportistas también tienen esta misma idea. Lo primero que les preocupa no es la lesión en sí misma, sino la pérdida de objetivos deportivos o de las competencias principales. Pero yo aquí, a los que son entrenadores, quisiera preguntarles cuántas veces a lo mejor se hizo este planteamiento. Lo primero que se pensó es en la pérdida de objetivos y no en la salud, y que a lo mejor nuestro deportista replica exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros como entrenadores, de decir, pues primero los objetivos y luego la salud, ¿no? Pues sabemos que es al revés, primero la salud y luego los objetivos. Pero hay que preguntarse también por qué a muchos deportistas les preocupa tanto la pérdida del objetivo, no su salud. Yo creo que muchas veces viene también de la propia cultura del entrenador, que el entrenador quizá en algún momento también hizo lo mismo, enfatizó los objetivos y las competencias, no las del deportista. Entonces, pero también es una reacción negativa, ¿no? No puede uno priorizar los objetivos por encima de la salud. Y bueno, también hay muchos entrenadores que no se involucran en el proceso de tratamiento de la lesión de los deportistas, o sea, no van
a tener una charla con el médico, no se enteran ni de cuál es la lesión, no se involucran ya en todo el proceso de tratamiento. Y fíjense, la reacción más común del deportista frente a esto, él se siente abandonado, él siente que al entrenador no le importa que él tiene una lesión, siente que está solo en todo el proceso. Y eso sí es algo que hay que preocuparse de esta reacción de no involucrarse en el proceso de tratamiento, de incluso a veces ir en contra de todas las indicaciones médicas, ¿no? El médico determina que se va a seguir cierto tratamiento y el entrenador dice, no, pues yo no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer así. Y cambia en todas las indicaciones. Y el deportista se ve atrapado en esta parte de, pues, ¿a quién le hago caso? ¿El médico o a mi entrenador? Esta es otra reacción negativa de los entrenadores frente a las lesiones, no enterarse de lo que realmente está sucediendo con el deportista. Y también, evidentemente, es un problema bastante serio porque debería un entrenador involucrarse. Ahorita lo vamos a plantear en las estrategias de cómo ir trabajando desde el punto de vista entrenador. Pues una de las tareas es involucrarse, saber la magnitud de la lesión, saber efectivamente cómo eso va a impactar todo el plan de entrenamiento, quizá todos los cambios y ajustes que tendrá que hacer el entrenador, porque pues es su trabajo, él es el que planifica. Entonces, cuando a mí me ha tocado ver entrenadores que no se han involucrado, pues yo cuestiono esto porque digo, bueno, ¿cómo va a hacer el entrenador los ajustes necesarios a su plan de entrenamiento si no tiene idea de cuál es la lesión como tal? ¿Cuánto es la expectativa de tiempo de recuperación del deportista y todos los cambios que habrá que estar haciendo? Yo creo que esto también es un error importante de un entrenador porque al no involucrarse, al dejarle toda la responsabilidad al deportista, pues él no tendrá las herramientas para hacer todos esos ajustes y modificaciones que va a tener el plan de entrenamiento. Estos son algunos ejemplos de reacciones negativas del entrenador frente a las lesiones de los deportistas. Y como mencioné al principio del programa, pues es importante este ejercicio introspectivo para quienes sean entrenadores de cuántas veces estas reacciones negativas afectan todo el proceso de recuperación, porque el deportista está más preocupado por que el entrenador no lo vaya a sacar del equipo, que no lo vaya a sacar de la competencia, que lo deje a un lado, no por su salud, no por seguir adelante en el proceso de recuperación. Por eso es muy importante hacer este ejercicio de reflexión de los que son entrenadores, cuál es la reacción que habitualmente ustedes tienen cuando el deportista o sus deportistas han tenido una lesión. Desde las más, digamos, lesiones más sencillas hasta las lesiones más graves, ¿no? Bueno, ahora veremos en la parte de la familia, que también tiene muchas veces una reacción negativa cuando su deportista se lesiona. A diferencia del entrenador, la familia cuestiona mucho cuando hay una lesión. Bueno, ¿y por qué lo practicas si te estás lastimando? ¿Qué caso tiene ir a entrenar si tú solo te lastimas? Esa es una reacción habitual de la familia. Eh, Cuestionan mucho, entonces, la utilidad de ir a entrenar si yo me lastimo. Esa es una de las reacciones habituales de la familia. Otra reacción es cuando relacionan la lesión con la falta de autocuidado del deportista. Es decir, la familia a veces asume que la lesión aparece porque tú no te cuidas, porque seguro algo hiciste mal, porque no comes bien, no duermes, no haces todo este proceso. Fíjense que tuvimos al principio de este ciclo un programa dedicado a esto, al sueño, la alimentación, el descanso, la recuperación. Y la familia entonces dice, bueno, tú te has lastimado porque no tienes todo este autocuidado. Y a lo mejor en algunos casos puede ser así, ¿no? Que efectivamente esa falta de autocuidado lo hizo más sensible a las lesiones.
pero no siempre es lo mismo. Entonces, digamos que hacer esta relación totalmente lineal de decir, si yo no me cuido, voy a lastimarme, no siempre es la mejor forma, ¿no? También la familia muchas veces está enojada, se tratan de guardarlo, de evitar que aparezca, pero hay un enojo con el deportista, pero insisto, no es el enojo de los objetivos deportivos que pueda tener un entrenador, de la pérdida de los resultados. En la familia suelen no ver esa parte tanto. Hay un enojo con él por esta parte de cuestionar, ¿y tú por qué entrenas tanto, dedicas tantas horas y esto, si estás lastimado, si siempre estás lastimado o si te has estado lastimando? Hay un cierto malestar de la familia con el deportista y entonces se cuestiona mucho esta parte. Y bueno, también la familia, desafortunadamente, muchas veces no se involucra tampoco en el proceso de tratamiento. Mm, Y el deportista igual se siente, como mencioné con el entrenador, se siente abandonado, se siente que nadie está con él, se siente que él tiene que enfrentar esto él de manera individual, sin tener el apoyo de nadie. Entonces, esa es la parte que a veces la familia también tiene que reflexionar cuando no se involucra en el proceso de el tratamiento. A veces lo hacen hasta que son lesiones ya muy severas, que efectivamente tiene que entrar la familia porque pues está el seguro médico, se requiere a lo mejor un tratamiento ya muy especializado, a lo mejor hasta una cirugía. Y entonces quizá es donde entra más la familia, pero siempre poniendo esta parte de, a ver, ¿tú por qué entrenas y te lastimas? Mira ahora cómo estás lastimado, ahora te van a operar y mira todo lo que pasa. A veces esta reacción de la familia, pues también tiene un efecto negativo sobre el deportista. Muchos deportistas también le ocultan a sus familias que están lastimados porque lo que les preocupa es la reacción negativa de la familia. Y yo siempre le diré a todo el mundo que cuando un deportista nos oculta que está lastimado, no habla bien de nuestra relación con él. Es decir, el deportista no tiene la confianza para llegar y decirnos, ¿sabes qué? Tengo una lesión. Y eso es algo que uno sí se tiene que cuestionar, incluyendo si la lesión, por ejemplo, no ocurrió dentro del entrenamiento, donde está el entrenador, donde la instalación que él controla. Muchas veces los deportistas hacen cosas que no están en el plan de entrenamiento, no las hacen frente al entrenador, se lastiman en otro lado, pero aún así no puede un entrenador decir, pues, o una familia, pues no es mi problema, ¿no? Eso es cosa tuya. Eso va a tener siempre un efecto negativo sobre la propia recuperación del deportista, ¿no? Y así uno podría ir poniendo casos, ejemplos de cómo estas reacciones negativas de la familia del entrenador, pues tienen un efecto en todo, en el proceso ya de recuperación y de rehabilitación sobre el deportista. Entonces, yo he querido empezar con esta parte porque sí considero que hay que hacer un ejercicio muy introspectivo de cómo a veces las reacciones que se tienen hacia el deportista van a tener un efecto muy importante sobre él. El entrenador y la familia son el soporte principal del deportista y si son los primeros que no le ayudan, no le creen que está lastimado, pues el deportista estará en una encrucijada, ¿no? ¿De qué hago? Pues le digo, no le digo, me acerco, no me acerco, pues si ni me va a ayudar, pues mejor ni le digo, ¿no? Me desaparezco y yo me trato. O me voy con el médico que yo considero que ese me puede ayudar. Si es bueno o malo, pues quién sabe, pero a mí me han dicho o anda preguntando. Otra de las cosas que yo he visto es que anda preguntando aquí por allá qué médico, dónde podría ir, quién lo podría tratar. Y el tema es que él podría ir a parar con alguna asistencia que también sea mala, que sea deficiente, que incluso no le ayuda realmente.
y por eso es importante el involucramiento del entrenador y de la familia, para que el deportista no ande, digamos, probando. A veces he visto deportistas que andan probando remedios que les dice otro muchacho, y a ver, prueba esto, mira, a mí me dio resultado. No un proceso médico, científico, sino cosas que se van diciendo entre ellos y que no sabemos el efecto que va a tener sobre su salud o sobre la misma lesión. Por eso es importante que el entrenador y la familia hagan este ejercicio de cuál es su rol cuando está un deportista lesionado, porque él podría ir a preguntar, como no, nadie me ayuda, yo voy a preguntar pues a donde a mí se me ocurre, ¿no? Voy a aceptar cualquier consejo. Y eso es peligroso, ¿no? Porque podría alguien decirle, mira, tómate esta cosa y a mí me ayudó y no sabemos ni qué es lo que contiene eso que te dicen a veces, tómatelo, a mí me ayudó. Entonces es importante hacer esa reflexión de cuál es este rol que tiene un entrenador y la familia. Entonces, yo quiero presentar ahora la otra parte, cuáles podrían ser algunas reacciones positivas tanto de un entrenador como de la familia. Y yo creo que el primero y el más importante es efectivamente involucrarse en el diagnóstico, es decir, saber muy bien de qué lesión se trata, cuál es el diagnóstico que ha emitido el médico o los médicos, eh, cuál será el proceso de tratamiento, cuál será la intervención médica que se haga, cuál va a ser después el proceso de rehabilitación. Desde mi punto de vista, tanto el entrenador como la familia sí se tienen que involucrar en esta parte. O sea, sí es importante saber, ya decía yo hace un momento, si un entrenador no sabe el diagnóstico, ¿cómo podría hacer los ajustes de plan de entrenamiento si no tiene idea de cuál es la lesión que tiene el deportista? Eso me parece un error de un entrenador, porque no podría él saber cuánto tiempo me va a llevar esto, ¿no? Si es, por ejemplo, un desgarre de qué grado, pues cuánto tiempo va a llevar eso y qué ajustes tendré que estar haciendo yo en mi plan. Pues creo que sí es importante que se involucre. Y la familia, bueno, la familia tendrá que dar ese soporte al deportista, ¿no? Estar atenta a lo que se tiene que hacer. eh, y estar en constante comunicación con el entrenador, pero también con el médico, el psicólogo, cuando ustedes lo tengan, el fisiatra, que es el que irá preparando todo el proceso, también quizá ya más en la parte de la rehabilitación. Pero sí tiene que haber una comunicación entre todo ese equipo que va a estar atendiendo la lesión del deportista. A veces es útil ir a las mismas consultas que está asistiendo el deportista porque se enteran de primera mano cómo está realmente. Yo algo que cuestiono mucho es cuando un entrenador sí sabe que su deportista va al médico, lo manda, pero él no se entrevista nunca con el médico. Entonces, digamos que empieza a haber una comunicación así como de teléfono descompuesto, porque el deportista llegará, le dará al entrenador su versión del diagnóstico, el tratamiento, lo que él haya podido entender. Y si nos lo dice mal, pues ya ahí nosotros perdimos oportunidad de entender muy bien qué es lo que hay que hacer. Entonces, sí tiene que haber una comunicación directa, no triangular la información como decimos coloquialmente. Es importante que un entrenador y la familia también esté eh, al tanto de todo esto del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, sobre todo cuando las lesiones son bastante graves, ¿no? En una fractura, pues la familia tendrá que estar al tanto porque, por ejemplo, estas lesiones cambian mucho la dinámica de la familia. Será la familia la que lleve a lo mejor al deportista a los estudios, a las revisiones, lo tiene que llevar, traer, porque el deportista pues no se puede mover solo tan fácilmente, ¿no? Entonces, es mejor estar involucrado y saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Hasta lesiones graves donde se requiera una cirugía, pues sí estar atentos a todo este proceso. El soporte emocional
Creo que desde que la familia y el entrenador se van involucrando en el proceso médico, ahí mismo van dando el soporte emocional. Es decir, el hecho de estar, por ejemplo, cuando al deportista se le informa el diagnóstico, el tratamiento, estar ahí presentes es ya en sí mismo un soporte emocional para el deportista. Ya él no se siente solo al recibir la noticia. Recuerden que ya de por sí para él es difícil, para el deportista, cuando le dicen, bueno, vas a perder tantos días de entrenamiento, y si estaba una competencia por ahí, pues no, ya no vas a poder competir. O puedes competir, pero ya no vas a estar, por supuesto, al nivel que tú querías. Ya de por sí eso es doloroso para el deportista. Entonces, también al recibir este tipo de noticias él solo, se complica, ¿no? Para el deportista. Entonces, nada más desde el hecho de asistir con ellos a las consultas, a estar atentos al diagnóstico, al tratamiento, eso lo hace sentir que no está solo, que está ahí, que alguien está ahí, que está de alguna manera compartiendo sentimiento de pérdida que tienen los deportistas cuando están lesionados. Eso ya es parte del soporte emocional. Y sé que a veces se complica por el trabajo, por todas las actividades que la familia tiene, pero por lo menos quizá alguien de la familia que estuviera con él es parte del soporte emocional, ¿no? Más todo lo que se hace en casa. Decía, muchas lesiones cambian incluso la dinámica de la familia porque el deportista pues está limitado para hacer incluso ciertas tareas de casa, y todo eso tiene que ayudar la familia. Es decir, aquí a lo mejor el soporte emocional tiene que basarse mucho en una clara empatía al deportista. Es decir, yo comprendo que tú ahora estás en este proceso, que estás limitado en movilidad muchas veces, y yo te voy a dar ese soporte, no te voy a dejar ahí solo, ¿no? Sobre todo esto que yo pongo aquí, de hacerle sentir que no estás solo, que hay alguien en todo este proceso que, vuelvo a insistir, ya de por sí es muy difícil para él enfrentarlo, pues todavía solo lo hace todavía más difícil. Y desafortunadamente sí, se ven a veces muchos deportistas que sí están enfrentando todo este proceso solos, y muchos son muy fuertes y lo manejan muy bien, pero otros deportistas están ya con el golpe emocional de la lesión, más sentirse que ni el entrenador ni su familia les ha dado ese acompañamiento. Entonces yo sí les invito a los que nos estén escuchando el día de hoy hacer esta reflexión de cuáles son estas reacciones más positivas que podríamos estar teniendo frente a una lesión de unos deportistas nuestros, ¿no? Y bueno, otra parte que es muy importante es tanto la familia como el entrenador pueden ayudar en la supervisión que el deportista cumpla con el tratamiento médico que se ha indicado. Fíjense, esto es algo muy importante porque muchos deportistas, por supuesto, no generalizo nunca, pero muchos deportistas dicen, em, yo solo voy a ir a unas sesiones, ya me siento más o menos y yo regreso a entrenar, y no cumplen con el tratamiento, no van todas las sesiones indicadas, ¿no? Por decir, el médico ha indicado 10 sesiones de terapia física, y el médico dice, o el deportista dice, no, pues yo a la quinta ya me siento más o menos bien y ya no voy las otras 5, y deja el tratamiento. Entonces, el entrenador y la familia pueden ayudar a supervisar que el deportista cumpla el tratamiento, que estando ahí con él, diciéndole quizá, oye, tú solo llevas 5 sesiones, ¿qué pasa con las otras 5? ¿A qué hora son? ¿Cuándo son? A veces, como decía, se entiende que la familia no, por todas las actividades de trabajo, todo lo que se hace, no siempre pueden acompañar todas las sesiones, pero sí estar atentos a decir, bueno, te mandaron tantas sesiones, tú solo llevas tantas, ¿qué pasa con las otras? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no asististe? ¿Qué sucedió? Um, en esa parte sí creo que la familia y el entrenador tienen una tarea muy importante, porque el cumplimiento del tratamiento médico que se ha indicado es fundamental para la recuperación de las lesiones.
Y como el deportista, él está preocupado por la pérdida de días de entrenamiento o de la competencia. Para él, entre más rápido termine el tratamiento, él dice, pues yo ya me voy, aunque no siempre está recuperado totalmente y no lo cumplen. Esto pasa muchísimo, muchísimo, que los deportistas no cumplen el tratamiento. Y ahí es donde puede ayudar mucho la familia y el deportista para ese cumplimiento. Y bueno, la otra parte es esta supervisión de si el deportista quiere entrenar lesionado. Esto es algo que pasa también mucho en un deportista lesionado. Él no quiere dejar de entrenar, intenta por todos los medios entrenar. Fíjense, al principio yo hablaba que había una minimización de la lesión a veces por parte del entrenador. El tema es que el deportista también muchas veces hace eso, minimiza su propia lesión porque él quiere seguir entrenando. Entonces el entrenador y la familia también tienen una tarea importante aquí sobre estar vigilando que un deportista que tiene indicaciones de no entrenar o tiene indicaciones de hacer un entrenamiento, pero muy específico, muchas veces, dependiendo de la lesión, el médico dice, bueno, no puedes, por decir, la lesión es en los brazos, en un brazo, bueno, no puedes hacer cierto tipo de ejercicios, pero sí puedes hacer todo esto. Pero el deportista a veces comete ese error de decir, pero sí lo hago un poquito, le bajo un poquito el peso, ahí lo hago un pesito, pero sí lo voy a hacer. Ahí es donde empieza la tarea de supervisar que no cometa ese tipo de errores, ¿no? Que sí puede hacer muchas otras actividades que están indicadas, están permitidas, pero no usar la parte que está lesionada. Dar o los deportistas que compiten lesionados. Obviamente hay siempre que vigilar ese riesgo. Yo, claro que he visto muchos deportistas que han entrado así. Algunos tienen extraordinarios resultados aún en las lesiones, son los menos realmente. Sí puede pasar eso, pero creo que cuando aceptamos que nuestro deportista compita con una lesión, también debemos de estar muy claros en las posibles consecuencias. Es decir, competir lesionado siempre habrá un riesgo de que la lesión sea más grande, producto de la propia actividad de la competencia. Y creo que hay que estar muy bien claros sobre esa parte por las responsabilidades que siempre implica permitir que un deportista compita lesionado. Siempre habrá responsabilidades. A veces uno puede ver en distintos eventos mundiales, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, siempre a veces pasan estos casos de deportistas que tienen lesiones graves e intentan competir y como que se idealiza mucho esa idea de, mira, es muy fuerte, él tolera la lesión y entró así. Y si bien se le permite, también hay que entender esta parte de la responsabilidad que eso implica, porque no es idealizarlo y decir, este joven que compitió así muy lastimado es un héroe, tolera todo. Pues sí, tiene estas dos características, pero eso no quita la responsabilidad que puede dar dejarlo competir de esa manera. ¿Por qué? Porque la acción de la competencia podría hacer que él tenga una lesión todavía más grave. Y sí habrá una responsabilidad sobre permitir competir así, ¿no? Por eso uno ve en las competencias que en muchos deportes es el médico el que determina sí o no están las condiciones de competir, pero luego insisto, oculta mucho porque por supuesto que va a intentar siempre seguir compitiendo, siempre seguir entrenando y es ahí donde se tiene que poner atención. Cuando él está ocultando la magnitud de la lesión para intentar entrenar y competir así. Ahí siempre habrá una responsabilidad
y la familia y el entrenador pueden estar supervisando esta parte. A eso me refiero yo aquí con este tipo de trabajo, una reacción positiva, la de supervisar, donde estar atentos. Ahora, es más fácil cuando el de entrenador y la familia se han involucrado en el diagnóstico, en el proceso de tratamiento, en la rehabilitación, es más fácil tener la información completa para saber si se permitiría a ese deportista competir así. Porque has estado en comunicación constante con el médico y es más fácil tomar esa decisión si es que se requiere que el deportista compita en esa situación. Pero es más fácil esa decisión cuando tú has estado involucrado en todo el proceso. Pero si no has estado nunca involucrado en el proceso y luego tú mismo entrenador o tú mismo papá presiones para que él compita así, pero no conoces la magnitud de la lesión, pues sí creo que habrá una responsabilidad mayor cuando sí esa lesión se agrava, ¿no? Si no pasa nada, pues magnífico, pero sí es una responsabilidad que permitamos que nuestros deportistas compitan o entrenen de esa manera. Siempre la habrá y creo que a veces se pierde de vista tanto del entrenador como de la familia que habrá una responsabilidad en eso. Entonces, no es necesario llegar hasta ahí si yo estoy en ese proceso de involucrarme en toda la recuperación de mi deportista, de mi hijo deportista, y voy monitoreando cómo va el proceso. ¿No? Porque incluso cuando se hace este proceso de supervisión, el deportista no se siente solo. A pesar de que el papá le dijera, oye, ¿por qué vas a entrenar así? Pues el deportista puede quizá en un principio molestarse, pero después él reflexiona acerca de lo que plantea el papá, oye, no compitas así, estás lesionado. Y eso ayude a que él no intente competir de esa manera o entrenar de esa manera, ¿no? Entonces sí, es importante este proceso de supervisión, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, lo que yo les plantearía siempre es que me regreso a una de las primeras laminitas en este esquemita que yo les puse. Siempre el trabajo del entrenador y el trabajo de la familia van a tener un efecto sobre el deportista que tiene una lesión. Sería erróneo pensar que si yo no me involucro no tengo nada que ver. No, es que finalmente esa decisión de no involucrar tendrá un efecto sobre él. Entonces, yo quiero cerrar este programa siempre haciendo este análisis de cómo el rol del entrenador y el rol de la familia, las tareas de la familia del entrenador en un deportista que ya está lastimado, pues es muy importante. O sea, es muy importante involucrarse, estar ahí pendientes, estar ahí atentos de lo que esté sucediendo con mi deportista. Eh, Recuerden muy bien, la reacción que ustedes tengan lo va a ayudar, va a facilitar que él se recupere o va a entorpecer también esa rehabilitación y recuperación. Su reacción, la reacción que ustedes tengan va a afectar el funcionamiento de él. Podemos ayudar, podemos entorpecer. Depende cuál vaya a ser también nuestra reacción, ¿no? Al final, no perdamos esa empatía desde el lado de ser entrenador familia sobre el deportista que tiene una lesión. Ya él está sufriendo bastante. Seguramente en los otros programas con mis compañeros han escuchado que las reacciones psicológicas de los deportistas en las lesiones son bastante severas. Ya el deportista está sufriendo mucho, pues no le pongamos más sufrimiento con la reacción negativa que pudiéramos tener desde el lado de los entrenadores o desde el lado de la familia. Creo que todos los que estamos involucrados en el deporte en algún momento estamos en la posición o ser entrenadores o ser familia. También tenemos quizá familia, hijos deportistas. Entonces al mismo tiempo andamos pasando ahí por los roles, pues entender esa función, ¿no? Pues
Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente en este viernes de programas de psicología del deporte. Los que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, compártanos ahí ustedes, cómo los que son entrenadores, cómo manejan ustedes sus reacciones como entrenadores cuando tienen deportistas lastimados, compártanos los que son papás, mamás que han tenido sus hijos lastimados, compártanos cómo ustedes responden a estas lesiones y para que todos podamos quizá aprender de todos aquí. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Los esperamos el próximo viernes para continuar. Ya casi vamos terminando este ciclo del trabajo psicológico en las lesiones. Ya tenemos por ahí preparados nuevos temas para todos ustedes. Pues que tengan un excelente día, un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes aquí en nuestro programa de Psicología del Deporte.